Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman, para hablar hoy del rol del psicólogo en tiempos de pandemia, ya que la pandemia, si bien ha sido larga, ha requerido también un esfuerzo constante de todos los profesionales de la salud que no han tenido descanso y mucho menos en este último mes. Pero hoy nos vamos a dedicar específicamente al rol del psicólogo, tan importante en diferentes ámbitos para acompañarnos en estos tiempos en el que el COVID está pasando uno de los peores momentos en nuestro país. Muy bienvenido, Jorge, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, es un gusto, como siempre, poder dialogar contigo y con la audiencia de la 30. Y en fin, sí, seguimos transitando por estos momentos difíciles y la idea hoy justamente era, bueno, charlar un poco, como solemos hacer, en torno a los hechos en sí, pero tratando de aportar de repente desde nuestra mirada profesional, alguna idea para poder de repente comprender más en profundidad lo que está pasando, ¿verdad, Andrea? Claro. Y hoy, digamos, vamos a ponernos de ese lado que quizás estamos habituados a ver al psicólogo en la consulta, pero hoy creo que vamos a dar un pasito más, Jorge, porque hoy por hoy, dada la situación de la pandemia, el rol del psicólogo muchas veces está empezando a cambiar. Yo creo que se está empezando a necesitar en algunos lugares donde hoy quizás no están presentes porque el sistema creo que ha colapsado. Justamente ayer hubo declaraciones del coordinador de mutualistas, Carlos Cardoso, advertía sobre el nivel de estrés atencional que están viviendo, ¿no? Sí. Y creo que ya está todo bastante complicado, pero que haya nivel de estrés y que el sistema esté al borde del colapso no quiere decir que no podamos ahondar y ver dónde son necesarios los psicólogos en esta pandemia, si te parece, Jorge. Exactamente. Ya hemos abundado en reiteradas oportunidades acerca de lo que ha sido en los últimos 60 años el desarrollo de la psicología en nuestro país y muy especialmente en torno a los diferentes ámbitos de inserción, ¿verdad, Andrea? Uh-huh. Sobre todo a nivel de la educación, el trabajo, el derecho, y bueno, y los diferentes estamentos sanitarios, ¿no? Nos hemos referido a la psicología médica y a su importante rol acompañando a los pacientes que deben transitar por un proceso, por un tratamiento, una intervención quirúrgica, bueno, y también todo lo que implica manejar vínculos a nivel intrahospitalario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la pandemia, Andrea, ha desembosado una situación que sería importante considerar. Y vos sabés que me gustaría retrotraerme a algunas charlas que yo tuve con el profesor Carrasco, padre de la psicología universitaria en el Uruguay, y que bueno, que cuando retornó del exilio en el año 85, entendió que el rol del psicólogo debía trascender en mucho lo que eran los esquemas tradicionales, el psicólogo del consultorio, el psicólogo haciendo clínica, diagnosticando, tratando, evaluando, y él nos instó a incrementar el compromiso y a tratar de cubrir aquellos espacios bajo la consigna aquella, ¿no?, de José Martí, de que el lugar de cada hombre es allí donde hace más falta, ¿verdad? Entonces, vos sabés que un poco evocando estos conceptos que manejábamos en los diálogos con el profesor Carrasco, he constatado últimamente, a la luz de trágicos hechos que se fueron dando, cada muerte es terrible, pero bueno, gente joven que está pereciendo a causa de la COVID-19,
y evaluando también el quantum de estrés que están padeciendo no solo los médicos, no solo los CTIstas, sino también todo el personal de la salud. Y a veces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que en el CTI no se genera un espacio para el psicólogo, no solo para que trabaje, obviamente no con los pacientes, no es posible, pero sí con el personal, pero aparte dar contención y abrigo emocional a esos padres, a esos hermanos, a esos hijos, a esos nietos que están pendientes y que no pueden manejar la angustia. También me pregunto, ¿qué esperamos para que en las emergencias móviles, en las salas de urgencia, de emergencia, en los distintos ámbitos donde, bueno, se generan situaciones tan angustiantes, ¿qué pasa? ¿Por qué no se le da cabida al psicólogo? ¿Es por falta de profesionales? Entiendo que no. Mi trayectoria como docente universitario y mi permanente contacto con lo que es la comunidad psicológica me demuestra que hay muchísima gente ávida, muchísima gente con una gran vocación de servicio y que en estos momentos podría ocupar un lugar más que importante. Y más aún, la contención que se necesita brindar en estos momentos a personas que sin estar en situación de internación, están en internación domiciliaria, que están cursando una cuarentena y que al menos telefónicamente deberían recibir esa contención. No debemos poner las líneas telefónicas a disposición del que quiera llamar, hay que ir a buscar al paciente, sobre todo en situaciones en que se ve sometido a un quantum de estrés, angustia y ansiedad que no siempre, Andrea, se puede controlar, ¿verdad? A propósito de todo esto que estás diciendo, tuviste que las emergencias móviles advierten esperas de 10 horas, están hablando de 10 horas para poder ingresar a los pacientes. A todo esto tenemos que sumar, y a propósito de esto que dijiste de los pacientes internados en CTI, a mí me gustaría hacerte una pregunta referida al, viste que generalmente el paciente que entra por COVID y ingresa a un CTI, ingresa con un coma inducido, ¿no? Tiene que estar por el tema respiratorio. ¿Qué pasa con los comas inducidos? Esto te lo pregunto como profesional, como psicólogo. Sí. ¿Es importante hablarle al paciente? ¿Es importante que el paciente sienta una voz conocida o una voz que por lo menos está al lado de él hablándole? ¿Qué importancia tiene para un paciente que está en coma inducido que se le hable, que se le advierta que está contenido, además de tratado médicamente, que seguramente están en los mejores tratamientos? Pero esto me refiero a la contención, al hablarle al paciente. ¿Es importante en su tratamiento? Mira, es muy importante y esto sucede, por ejemplo, en la experiencia que a veces tienen aquellos pacientes que pasan por intervenciones quirúrgicas coronarias, ¿no? Evidentemente son luego de intervenidos, bueno, deben pasar por el CTI. Y es bien importante en el momento previo a la inducción de ese coma o mismo al despertar, la presencia de alguien, de una voz, de una palabra, de un rostro, de un gesto, resulta sumamente continentador. Asimismo, Andrea, está claramente definido que más allá de estar fuera de ambiente, producto de, digamos, de la anestesia, nunca se genera un corte abrupto con el entorno y hay experiencias, hay mucha data al respecto en cuanto a la importancia de percibir, aunque sea en ese estado oniroide, presencias que suelen ser sumamente continentadoras en momentos en que seguramente nos hallamos transitando por esa cornisa, ese interregno en el que, bueno, se juegan muchas cosas y fundamentalmente la vida del propio paciente, ¿no? Es muy importante esos pacientes que están en coma a veces inducido y alguien los toma de la mano, los perciben, los sienten, y muchas personas luego de despertar dan cuenta
de esa sensación de contención que pudieron experimentar. Por lo tanto, lo humano, la presencia de un otro, estando o no en pleno, uso de las facultades, es sumamente importante, ¿no? Y por eso el énfasis que pretendo hacer en torno a la necesidad de humanizar esos ámbitos. Y cuando digo humanizar, me refiero justamente a brindar ese apoyo, esa contención. Yo he hablado con mucha gente que está vinculada a esos niveles de salud que evidentemente están padeciendo un desgaste emocional increíble, sobre todo por el hecho de que muchos de ellos están cursando la enfermedad o han debido dar un pasito al costado, ¿no? Y bueno, la falta de personal hace que redoblen esfuerzos. Y veo también cómo estoicamente muchas personas que no son CTIstas están aportando, están dando una mano, y bueno, lo que implica, dada la falta de capacitación específica, un doble esfuerzo tratando de compensar la falta de experiencia con el ahínco y con la entrega, ¿no? Todo eso genera un desgaste emocional que muchas veces repercute en la salud. Claro, por eso yo Jorge, entiendo la importancia que estás diciendo, Sí. cabe agregar, ¿no?, a los datos, por ejemplo, que aportábamos hoy a nivel del informativo. Hay 1.000 funcionarios del sistema de salud que son positivos de COVID, otros 3.000 están en cuarentena, y a todo esto le sumamos las dificultades de la cantidad de llegadas de pacientes y de casos nuevos, ¿no? Y a esto del tema del CTI, de las salas de espera, también cabría preguntarte qué sucede con las familias, ¿no? Porque muchas veces las familias no pueden ingresar con el paciente, tienen que quedar en la casa. También, como bien señalás, las pérdidas, los duelos, no pueden ni siquiera hacer un funeral porque es un paciente que murió de COVID. Hay tantas cosas, no pueden despedir a su ser querido de la manera que desean, no tienen contención. Creo que estos familiares también requieren de una contención psicológica, médica y afectiva, ¿no? Sí, tal cual, excelente lo que está puntualizando, Andrea. Digamos, por un tema cultural, la ritualización de que generamos los seres humanos a la hora de acompañar hasta su última morada a nuestros seres queridos, hace también a la posibilidad de dar cierto confort, apoyar, acompañar el inicio de ese proceso de duelo, ¿verdad? El hecho de poder velar, ¿qué implica? Implica poder ser saludado, ser abrazado, ser contenido, ser escuchado, o simplemente sentir la presencia de ese otro, como decíamos hace un rato. El poder acompañar al cementerio, la realización del sepelio, el poder estar frente a frente al ser querido previo a justamente a su entierro, hace también a la posibilidad de transitar adecuadamente por ese duelo. ¿Qué pasa? Imagínate esas personas que pierden un familiar, y no solo que hay veces que también han contraído la enfermedad y no pueden acompañarlo en sus últimos días de vida, como sucedió justamente con Alberto Sonsol y su familia, o con otras personas que evidentemente tantas familias, por Jorge, ciertas... tantas familias que nos estarán escuchando y que les ha pasado lo que estás diciendo y que no son conocidas, pero que nos están escuchando y que están pasando por supuesto, difíciles por supuesto momentos, ¿no? Por supuesto. Uno pone un ejemplo, digamos, por algo que nos ha conmovido a todos, por la notoriedad, pero cada vida, como hemos dicho en otras oportunidades, tiene un valor inconmensurable, constituye un mundo, un universo en sí mismo, en torno al cual orbitan un montón de vidas, ¿no? Un montón de vidas. Y por lo tanto, el no poder acompañar, el no poder estar en ese momento, en el momento de la partida, es algo realmente traumático que incide luego en la capacidad de transitar adecuadamente por el duelo. Entonces, la contención familiar es fundamental,
el poder establecer vasos comunicantes entre los médicos, la familia, el poder generar un feedback justamente a partir de la presencia de un profesional de la salud con aquellas personas que necesitan en este momento a veces ser escuchados, poder desahogarse, poder encontrar un interlocutor válido que les permita poner en palabras lo que les está pasando. Es terrible comparecer ante la muerte de un familiar a la distancia, y bueno, obviamente imposibilitados de todo eso que rodea culturalmente a la partida, que es la posibilidad de sentirnos abrazados por quienes nos quieren, por quienes constituyen nuestro universo afectivo, Andrea. Jorge, yo creo que hoy estamos llegando al final, pero el rol del psicólogo en este tiempo de pandemia se está resignificando, está ampliando su horizonte, digamos, porque además de todo tendremos que ir viendo qué va quedando después de esta pandemia, y creo que la labor del psicólogo va a ser invaluable. Y seguiremos hablando sobre este rol del psicólogo, que creo que lo estamos redescubriendo, el psicólogo, como bien señalabas tú, desde una perspectiva que quizás hasta ahora no la habíamos significado. Y bueno, es muy importante tus palabras y tu forma de hacernos ver el rol del psicólogo, que yo creo que además lo dejas bien claro martes a martes, y lo seguiremos descubriendo en los próximos encuentros entonces. Sí, por supuesto, Andrea, en un mundo que cambia y que nos cambia, como dice el profesor Viñar generalmente, debemos ayornarnos, debemos adaptarnos a esta nueva realidad, a este nuevo orden, y bueno, seguramente ninguno de nosotros hubiera pensado que íbamos a sostener nuestras consultas a través de una pantalla. Sin embargo, esto ha sido una herramienta, es y seguirá siendo una herramienta facilitadora del encuentro con las personas que necesitan justamente la atención psicológica. En tal sentido, bueno, continuaremos abundando sobre estos temas y por supuesto siempre aguardando que de a poco las cosas se vayan normalizando. Y solo quiero decir brevemente algo: no esperemos que desde arriba nos manden medidas más duras, más rígidas. Hagamos de cuenta que ya están y que nosotros debemos ser los responsables de ejecutivizarlas, ¿verdad? Entonces creo que de aquí en más de nosotros depende también el poder actuar de la mejor manera al final. Un gran abrazo, Andrea. Hasta el martes. Muchas gracias, Jorge. Nos reencontramos el próximo martes. Hacemos la última pausa y continuamos. Vivencias.